Bendiciones, muy buenos días. Desde el Ministerio Cristo Viene, les saluda el pastor José Luis Ardila. Y en esta mañana me gustaría poder hacer una reflexión de la palabra de Dios. Me gustaría que juntos pudiéramos compartir con el título ¿A quién sirves? Que te hagas esa pregunta: ¿a quién le estás sirviendo? ¿A quién le estás dedicando verdaderamente tu honra? ¿A quién estás honrando con tu conducta, con tu comportamiento, con tus prácticas? Vivimos hoy en día en una sociedad, y voy a hablar dirigiéndome al tema de los cristianos, personas independientemente de la denominación o de la tradición, personas que utilizan el término o se hacen llamar cristianos porque practican una religión, o porque algún domingo van a un lugar donde se reúnen y hacen quizás alguna canción, o porque llevan alguna estampita pegada en el coche, con lo cual ellos se identifican como cristianos, cuando verdaderamente el término nace de aquellos que se han determinado a vivir para Cristo, que han menguado a su vieja manera de vivir y ahora viven por y para Él, que no hacen mezclas con las cosas y las costumbres del mundo, que no sirven a dos señores. La palabra es muy clara en el libro de Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 24. Jesús hace una referencia y dice que nadie puede servir a dos señores. Porque cuando tú le sirves a dos señores o tienes dos jefes, vas a aborrecer a uno y amarás al otro. Tendrás más aprecio por uno que por el otro. Por tanto, no podemos ser, este pasaje en particular dice, no podemos servir a Dios y a las riquezas. Pero ¿qué tal si aplicamos esa palabra en servirle a Dios y servirle al mundo? En servirle a Dios y practicar las cosas del mundo. En decir que somos de Dios, pero nuestras acciones muestran que en realidad no pertenecemos a Dios. Y no solamente por nuestras acciones, sino cuando estamos haciendo sacrificios a dioses paganos, a cosas que Dios aborrece, como lo que estamos viviendo en este día de ayer, que se vivió el día del Halloween, o el día de hoy, que es el día que le llaman el Día de los Muertos, o el Día de los Santos, cuando en realidad Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos, y cuando en realidad, conociendo el trasfondo de lo que tiene que ver de la fiesta de Shanghái, la fiesta de Halloween o la fiesta de los druidas, donde habían rituales y sacrificios humanos y donde habían ofrecimientos a sus ídolos, donde habían, y hoy los satanistas lo utilizan para hacer sacrificios humanos, para idolatrar a sus ídolos y a sus imágenes y a sus demonios, y poder decir que soy creyente, pero soy parte de todo ello. Poder decir que soy creyente, pero simplemente digo, no es tan malo mezclarme, y estoy sin darme cuenta sirviendo a dos señores. Para muchos eso puede ser una tontería, pero en realidad estás desagradando a Dios y las ordenanzas que Dios dejó, donde dice que no seamos partícipes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que las denunciemos. Por tanto, yo no puedo llamarme o hacerme llamar cristiano cuando mis acciones y mi comportamiento, en lugar de demostrar que sirvo a Cristo, me apartan de Cristo. Santiago hace referencia también en algo donde dice que de un mismo grifo no puede salir agua dulce y agua amarga. Y está claro que Santiago se está refiriendo a la manera de hablar, pero ¿y qué tal si hablamos a la manera de actuar? No solamente a la manera de hablar, sino a la manera de vivir. ¿De qué manera estamos viviendo? ¿Estamos sirviendo a dos señores? ¿Estamos sirviendo al alcohol, a la lujuria, al dinero? ¿Son los amos? ¿Estamos sirviendo a la desobediencia, a la deshonra, deshonrando a Dios con nuestras actitudes? Y creyendo que porque pago tributos en la iglesia, porque voy y pago y doy una ofrenda o hago algo el día domingo, o hago una buena obra de caridad, entonces automáticamente mis pecados son borrados. Mis pecados solamente pueden ser borrados a través de un sacrificio, y es el sacrificio en la cruz del Calvario. La sangre derramada en la cruz es lo que provoca en mí que mis pecados sean borrados cuando Cristo es mi Señor.
Cuando Cristo es mi Señor y yo lo confieso, yo tengo que vivir conforme a lo que a Cristo agrada. El llamado de Jesús a seguirlo es un llamado a abandonar todos los otros amos que tengas. Llamó a Mateo desde el puesto de recaudación de impuestos, pero Mateo dejó de ser recaudador. Mateo obedeció y se alejó de la riqueza extravagante y de los tratos sucios. Jesús llamó a Pedro. Pedro era pescador, y Santiago y Juan, y los llamó desde los muelles de pesca. En Marcos 1:16 hace referencia de ese llamado, y ellos obedecieron al llamado de Jesús. Significa que tenían que dejar atrás todo lo que conocían, todo lo que habían trabajado. Jesús llamó a Pablo, y Pablo era un fariseo exitoso con palabra. Pablo era un hombre conocedor del Sanedrín, un hombre que estuvo a punto de ser parte de los 70 principales del Sanedrín por el conocimiento, por haber estudiado a los pies de Gamaliel. Y aún así él se despojó de todo conocimiento, de toda sabiduría humana, de toda letra, para servirle a Dios. Hechos 9:16 nos muestra cuánto puede sufrir un hombre por decidirse y mantenerse firme en Cristo. Ellos pasaron por situaciones difíciles, dejándolo todo por seguirle a Él. Pero hay gente en este mundo que quiere continuar diciendo que cree en Dios, pero también confía en el azar. Que cree en Dios, pero también confía en la lotería. Que cree en Jesús, pero también continúa haciendo las prácticas paganas que denigran el nombre de Cristo. Pero dicen soy cristiano, cuando verdaderamente sus obras no muestran el que sean cristianos. Tú tomas la decisión de obedecer a Dios o desobedecerlo. Yo estoy dando un mensaje para que entiendas y para exhortarte en el amor del Señor, que no podemos llevar a nuestros hijos y ofrecerlos como sacrificio a Satanás a través de prácticas paganas. Y luego preguntamos por qué vienen situaciones a nuestra vida, por qué están viniendo enfermedades a la vida de nuestros hijos, por qué está operando cosas que quizás no hayan herencias generacionales de enfermedad. Y decimos, ¿por qué opera eso en mi vida, en la vida de mis hijos? Por cuanto tú has consagrado a tu hijo a prácticas que a Dios desagradan. Jesús tiene un derecho exclusivo sobre nosotros. Si tú dices ser creyente, no sé, independientemente de la denominación que pertenezcas, si tú dices que Jesús es tu Señor, examina si tú haces las obras de tu Señor. Por eso el Señor dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cristianos desde su boca, pero sus acciones muestran que están completamente apartados de Él. Cuando tú te guardas para el Señor se guarda y te guarda. Él te compró con su sangre, te liberó de las tinieblas de las cuales hoy tú quieres celebrar. Nadie puede vivir en la luz y en las tinieblas a la vez. Juan 1 dice que Él es la luz que vino al mundo. ¿Y la luz vino para qué? Para que las tinieblas fuesen despejadas, para deshacer toda obra de las tinieblas. A eso vino el Hijo de Dios. Y la palabra también dice en Corintios que Satanás se disfraza de ángel de luz, se disfraza, utiliza un disfraz. Dice que muchos se disfrazan de piedad, apariencia. No puedes servir a dos señores, porque acabarás odiando a uno y amando más al otro. No puedes caminar en dos polos opuestos, diferentes, completamente distantes. Jesús dijo, ahí viene el príncipe de este mundo y me voy porque él no tiene nada en mí. Si intentamos servir a dos amos, usted tendrá la lealtad dividida. Y cuando las dificultades choquen entre sí, a ti te hará inclinarte más hacia aquello que te produce placer carnal. Esa atracción magnética de las cosas caídas a causa de que no te determinaste por Cristo. Dice la palabra en 2 de Corintios. Dice la palabra que no caminemos en yugo desigual. Dice en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia?
¿Y qué comunión tienen la luz con las tinieblas? Pregúnteselo. ¿Qué relación o qué vínculo puede tener estas celebraciones paganas caídas con Jesús? ¿Qué celebraciones pueden tener la muerte con la vida? Halloween celebra la muerte. Cristo venció a la muerte. Cristo es la vida. Él dijo, yo soy la resurrección, el camino, la vida. Yo soy la verdad. Jesús es la vida, no es la muerte. Jesús dijo, ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Pero la gente insiste en celebrar la muerte. Celebran Halloween cuando es el día de los muertos, no el día de los niños, el día de los muertos. Tú estás celebrando la muerte. Tú estás celebrando y dándole la bienvenida a la muerte. Pero luego preguntas, ¿por qué ha entrado la enfermedad a mi hogar cuando tú le has dado la bienvenida? Y dice, ¿qué concordia tiene Cristo con Satanás? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, escúchame bien, te está hablando a ti, sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y te da un consejo el escritor de Corintios en el versículo 17. Dice, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si verdaderamente tú consideras que eres cristiano, arrepiéntete de estar celebrando prácticas que no glorifican el nombre de Dios. No quieras justificar diciendo que es una fiesta inocente, porque no lo es. Sacrificar niños en esta fecha no tiene nada de inocente. Matar menores en esta fecha para hacer rituales satánicos, que es el fin de todas estas fiestas, no tiene nada de inocente. No quieras justificar tus deseos carnales, poniéndole nombres infantiles a las cosas que estás haciendo, que para nada es infantil. Hoy te invito a que puedas reflexionar en ello. Es una invitación. Tú decides qué quieres hacer. Pero hoy te invito a que tomes la mejor decisión, y es apartarte de las tinieblas, salir de allí, regocijarte en Cristo, regocijarte en el Señor. Si verdaderamente quieres celebrar algo con tus hijos, hay algunas fiestas judías que se celebran en otras temporadas del año, donde los niños pueden ir disfrazados, la fiesta de Purim, por ejemplo. Y puedes hacerle un disfraz bonito al niño, de cordero, de animalito, y celebrar el significado de esa fiesta, que es importante para el pueblo de Dios. Pero no celebrar aquello que significa muerte y tiniebla, no celebrar la muerte. Nosotros no celebramos la muerte de Cristo, celebramos la resurrección de Él en la cruz, porque la muerte fue dolorosa, pero se glorificó por encima de la muerte y la venció. No celebramos la muerte, celebramos la vida, que Cristo vive en nosotros, y eso nos convierte en creyentes, en cristianos. Cuando practico tales cosas, soy incrédulo, porque verdaderamente dudo de lo que la palabra dice, y llego a creer que lo que otros hacen es que son exagerados y fanáticos, religiosos, cuando no te das cuenta que ser religioso es querer cumplir una serie de patrones, de normas autoimpuestas, pagando tributos y haciendo cosas que desagradan completamente al Espíritu de Dios y siendo desobediente a la palabra de Dios. Yo no puedo pagar nada para ser liberado de la condenación eterna. Solamente puedo hacer una cosa, recibir por gracia lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Padre, esa es mi oración en esta hora. Que tu pueblo, Señor, venga al entendimiento y a la revelación, y sus ojos, Señor amado, sean abiertos. Que las vendas mágicas que están puestas sobre sus ojos caigan. Que los tapones que hay sobre sus oídos, Señor amado, caigan.
y que toda fortaleza que se ha levantado en sus mentes, justificando, Señor amado, todas estas prácticas, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo, desaparezca por completo de la vida de todo aquel que me escucha, que quizás aún esté caminando, agradando al mundo, agradando las fiestas y demás que el mundo ha establecido, pero que no dejan de ser fiestas caídas, paganas, celebraciones que no para nada tienen que ver con Dios. No porque una ley sea aceptada por la mayoría quiere decir que sea aceptada por Dios. Dios dejó establecido unos principios y unas bases morales, normas morales. Dejó establecido unos principios. Por tanto, yo me tengo que regir a los principios de Dios y no a los principios del mundo. Aunque la ley acepte el aborto, a los ojos de Dios es un asesinato. Aunque el mundo diga que el bebé no siente nada, la Biblia me dice que un embrión vio los ojos de Dios. La Biblia me dice que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de la madre y saltó de regocijo, de gozo. Por tanto, la Biblia me enseña que eso es un crimen ante los ojos de Dios. Estoy matando una generación y está operando el mismo espíritu que operó en Faraón cuando mandó a matar a todos los niños. El mismo espíritu que operó en Herodes cuando mandó a matar a los niños para eliminar a Jesús y cuando mandaron a matar a los niños para eliminar a Moisés. El mismo espíritu operando. El mismo espíritu que operó en el genocidio nazi asesinando cientos de millares de niños. Ese mismo espíritu está operando en este tiempo, pero no porque la mayoría lo acepte quiere decir que Dios lo acepta. No porque la mayoría se disfrace quiere decir que Dios está de acuerdo con que la gente celebre la muerte. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ciérrale la puerta a Satanás y ábrele la puerta al espíritu de vida. Él es padre de mentira y Él vino al mundo para robar, matar y destruir. Y Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Esa es mi oración en esta mañana. Yo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que las vendas mágicas caen, que tu mente es liberada en este momento por el poder de la palabra y que el entendimiento de lo alto viene sobre tu vida para hacer solamente lo que a Dios le agrada. Si has hecho lo incorrecto delante de Dios, arrepiéntete, dice el Señor. Arrepentíos y convertíos, arrepentíos y bautizaos. Todo va acompañado del arrepentimiento. Búscale ahora que puede ser hallado. No es la religión la que te va a salvar. Cristo resucitado, siendo aceptado en tu corazón, abriendo las puertas de tu corazón y Él entrando a morar en ti, será lo que traerá salvación a tu vida eterna. Hay un infierno que dejar de lado y hay un cielo que ganar. Que el Señor te bendiga y que el Señor hable a tu corazón y transforme y cambie tu vida y tu pensamiento. Dios te bendiga.